Estuvimos observando en la semana anterior las cuatro bestias del libro de Daniel, el capítulo 7, verso del 1 al 28. La primera bestia era como un león que tenía alas como de águila. Representa al imperio. ¿Qué imperio representa? ¿Recuerdan el imperio que representaba el león del libro de Daniel? Parece que no se acuerdan. No me acuerdo, hermano. A ver. No, profe, yo no me acuerdo tampoco. Muy bien. Representa el imperio de los medos, perdón, el imperio babilónico. La bestia, la primera bestia que era como un león con alas de águila. La segunda bestia, yo creo que si conocen más o menos la cronología de los imperios, lo van a determinar. ¿Qué imperio viene después del babilónico? La segunda bestia era como un oso y representa el imperio de El medio persa, los medos persas. Perfecto. La tercera bestia era como un leopardo que tenía cuatro cabezas, cuatro alas también, y representa el imperio de, después de los medos persas, el griego no estoy seguro. el griego, sí, el imperio griego, Alejandro Magno. Y las cuatro cabezas representan a los cuatro emperadores que se dividieron después de la muerte de Alejandro Magno, cuando se divide el imperio griego. Y la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible. Y esta cuarta bestia representa el imperio. Esa está más fácil, después del imperio griego, Roma. el imperio de los romanos, perfecto. Las iglesias, o no, las corrientes teológicas, porque esto no tiene que ver con las iglesias, las corrientes escatológicas, principalmente relacionadas con el milenio. Los amilenialistas y los premilenialistas están de acuerdo, por lo menos aquellos que son conservadores, que estas cuatro bestias que menciona el libro de Daniel, capítulo 7, representan al imperio de Babilonia, al imperio medo-persa, al imperio griego, al imperio romano. Están de acuerdo ambos. Cuando menciono el término amilenialista y premilenialista, ¿se entiende o hay alguna duda, mis queridos hermanos? Es antes del milenio y después del milenio. Es como, de esa manera lo entiendo un poco más básico. Perfecto, hermano Alexis. El premilenialismo sería Cristo viene antes del milenio, pero el amilenialismo significa sin milenio, no hay milenio. Ellos sostienen que nosotros ya nos encontramos en el milenio. El milenio es un periodo indeterminado, indefinido, y consiste en el periodo de la iglesia y es simbólico. El otro punto de vista es el post-milenialismo. Cristo viene después del milenio. Pero ambas posturas, tanto los premilenialistas como los amilenialistas, están de acuerdo en que estos cuatro imperios representan Babilonia, Medo-Persa, Grecia y también el Imperio Romano. Donde hay incertidumbre es tocante a, a los 10 cuernos. ¿Qué representa estos 10 cuernos? Uno de estos cuernos se levanta y destruye a los otros tres y cobra la preeminencia sobre todos los otros. La escuela amilenarista sostiene que representa a un número indeterminado, indefinido de emperadores romanos del pasado. Mientras que los premilenialistas, siendo consecuente con la metodología de interpretación escatológica del milenio,
es más literal. Representa literalmente a 10 reyes del Imperio Romano revivido o de la Gran Babilonia o el Gran Imperio, último imperio que tendrá las mismas características del Imperio Romano. De, representaría, habrían 10 reyes y, y uno de ellos se levantaría contra los otros, destruiría tres y lograría la preeminencia sobre los otros. Y eso sería el anticristo, pero que ocurrirá en el futuro. Eso sostiene la escuela premilenalista con respecto al libro de Daniel. También en el capítulo 7 se presenta a alguien semejante al Hijo del Hombre, que representa a Jesucristo. El cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. ¿Quién fue Antíoco Epífanes? Recuerde que murió Alejandro Magno, el imperio se dividió en 4 partes y se repartió todo el imperio en 4 generales, uno en Siria y el otro en Egipto, y se disputaban Palestina, o la zona donde se encontraban los israelitas, que era Judá. En un momento, los seleucidas son los que van a tomar control donde se encuentran los judíos. Y va a haber un rey, y ese rey se va a llamar Antíoco Epífanes. Y este hombre fue un, un fanático, podríamos decir, de la cultura griega, impuso la cultura griega a la fuerza, impidió la adoración en el templo de Jerusalén, ahora se va a adorar solamente a Zeus, y puso la estatua del dios Zeus en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo en el altar del holocausto. Y comienza la revolución de los macabeos durante ese periodo. Pero fue Antíoco Epífanes el que representa el cuerno pequeño. Pero como el libro de Apocalipsis, perdón, como el libro de, bueno, Apocalipsis también, el libro de Daniel es un libro profético, en los libros proféticos, cuando se estudia hermenéutica bíblica o interpretación de la Biblia, se debe tener presente o especial atención en el doble cumplimiento de la profecía. Si es así, entonces también, aparte de Antíoco Epífanes, lo que estaría describiendo el cuerno pequeño del libro de Daniel sería el anticristo que vendría en el futuro, de acuerdo a la escuela del premilenialismo y pretribulacionismo. Bien, eso fue lo que estuvimos viendo en aquella ocasión. También observamos con respecto a los géneros del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis pertenece a varios géneros. ¿Cuáles son estos géneros? El primer género, del cual estuvimos hablando, pertenece al género apocalíptico. Y la característica del género apocalíptico es que presenta lo que está observando mediante un lenguaje críptico. Eso quiere decir un lenguaje que hay que descifrarlo, codificado, hay que decodificarlo. Un lenguaje que no es sencillo, principalmente porque se encontraban bajo la opresión. El imperio que está oprimiendo a los cristianos o es el imperio romano. Habla este tipo de literatura, y especialmente el libro de Apocalipsis, de la destrucción de los opresores y de la liberación de los creyentes de parte de los opresores. Usted entenderá que si viene un romano y confisca este libro de Apocalipsis, diciendo que el imperio romano va a ser destruido y también el emperador romano va a ser muerto, y el aparato religioso que fomenta el culto al emperador romano también va a ser destruido y todo va a ser consumido, todo Babilonia o el imperio romano va a ser aniquilado y los creyentes van a reinar. Un soldado romano cuando lea eso, si es sencillo entenderlo, entonces va a acusar a los cristianos de ser sediciosos, conspirador, que están maquinando y preparando un atentado y un derrocamiento del imperio romano, y ellos van a pretender ser los conquistadores del mundo y sustituir el imperio romano. Entonces hay que aniquilar a todos los cristianos. Ya los cristianos están siendo víctimas o objeto de sospecha
de parte del emperador porque no adoran al emperador, porque ellos no le sacrifican, no queman incienso, tampoco le oran para recibir un certificado público de adoración. Entonces usted debe entender o entenderá que para decir, sembrar la esperanza a los creyentes, decirle que el imperio que está oprimiendo va a ser destruido y los creyentes van a reinar, van a ser liberados, debe escribirse de una manera críptica, no abiertamente, sino de manera muy codificada. Solamente los creyentes lo van a interpretar. Emplea muchos símbolos, muchas metáforas, emplea también muchas imágenes. Por eso es que es conflictivo, problemático la interpretación. Pero aparte del género apocalíptico, el libro de Apocalipsis pertenece a otro tipo de género literario. ¿Cuál es ese otro género? Aparte del género Profético apocalíptico. Profético, perfecto. y litúrgico. Litúrgico, muy bien. Apocalíptico, profético, litúrgico y también epistolar, porque se dirige a varias iglesias. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan, El apóstol Juan, muy bien, él fue. Tenemos evidencia histórica. Tenemos que recurrir necesariamente a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos. Cuando nosotros utilizamos el término padres apostólicos, queremos decir que son los padres directos o discípulos directos de los apóstoles. Se le llama padres porque no son nada menos y nada más que los herederos directos de los apóstoles. Conservan la tradición de los apóstoles. Es muy importante, esos son la segunda generación después de los apóstoles. Están los más cercanos a los apóstoles, directos, descendientes de ellos. No tienen autoridad, sin embargo, doctrinal, pero sin embargo son muy importantes para saber lo que ocurría durante la época después de los apóstoles. En cuanto a la liturgia, por ejemplo, cómo se reunían, cuáles eran los problemas que surgían. Siempre han habido problemas en cuanto a la organización eclesiástica, siempre lo ha habido. La iglesia de Corintio, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio para solucionar algunos problemas en cuanto al abuso de los dones espirituales, porque era un desorden impresionante. Y lo que hace el apóstol Pablo es canalizar este desorden, es normalizarlo, regularlo. Y tiene muchos problemas esta iglesia, eran clasistas, llegaban a tomar la Santa Cena borrachos y eran realmente muy complicados de carácter estos hermanos de Corintio. Llevaban sus problemas o sus conflictos interpersonales a los tribunales de justicia para que todo el mundo lo viera. Y en el siglo I, estamos hablando del año 120, más o menos, Clemente de Roma escribe a la iglesia de Corintio y le dice, ustedes depusieron a una autoridad que el mismo apóstol Pablo puso allí, en la iglesia de Corintio. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes es volverlo a poner en el puesto en el cual el apóstol Pablo lo dejó. A ese nivel de problemas estamos viendo la iglesia de Corintio en el siglo II, que no estaban respetando las autoridades que el mismo apóstol Pablo había puesto en la iglesia de Corintio. Y también presenta los padres apostólicos algunos temas de bautismo, por ejemplo. ¿Qué ocurre si hay una persona que está enferma, por ejemplo, y quiere bautizarse? Ahí presenta algunas reglas de cómo bautizarse. Porque la tradición más antigua es el bautismo por inmersión. La iglesia ortodoxa del Oriente hasta el día de hoy bautiza por inmersión. Pero hay preguntas, ¿y cómo aquellas personas que quieren bautizarse y están muy enfermas, cómo solucionamos ese problema? Ahí ellos indican que debe ser con rociar o esparcir en la cabeza y bautizarles con agua tibia, creo que dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otros problemas también en cuanto a los evangelistas, a los maestros igualmente, y profetas, que no debían quedarse más de 3 días en una casa, tampoco debían pasarle dinero a estas personas, no debían quedarse mucho tiempo ahí. En ese sentido son importantes. Y también son importantes porque ellos dicen, con respecto al libro de Apocalipsis y otros libros también del Nuevo Testamento, el que escribió, Irineo de León, el que escribió el libro de Apocalipsis, es el apóstol Juan, el testimonio más antiguo que nosotros tenemos. ¿Quién escribió Apocalipsis? El apóstol Juan.
No fue un Juan el Anciano, el sucesor de Juan el Apóstol en la iglesia de Éfeso, sino que este fue Juan el Apóstol, el discípulo amado. Por eso que indicamos nosotros que el que escribió el Evangelio, perdón, el libro Apocalipsis es el Evangelio, el Juan el Apóstol. Con respecto a la fecha, ¿cuál es la fecha que se proporciona para el libro de Apocalipsis? Entre el 90 y el 95. Muy bien, 90-95, durante el reinado de Domiciano. El libro de Apocalipsis se escribe con varios propósitos. Estos son proporcionar confianza y seguridad a los creyentes que sufren la persecución, robustecer también la paciencia y lealtad de los creyentes en medio de la persecución. Es muy importante o tener presente o entender los propósitos, fortalecer a los creyentes, darle confianza, esperanza también en medio de la persecución. Si usted considera o ve, se remonta al siglo I y logra visualizar los cultos en el siglo I, usted verá una casa, algunas grandes, otras pequeñas, una casa que se ocupa para labores domésticas, donde viven personas, no está destinada para los cultos, pero como hay persecución, no hay templo durante esa época, son 300 años que la iglesia funciona así, en catacumba, en clandestinamente, en privado, y muchos de los que están ahí presentes han perdido familiares, han perdido vecinos, colegas de trabajo, hermanos, amigos, hermanos de iglesia, papá, mamá, han perdido mucha gente. Otros se encuentran allí en la casa bien torturados, otros con secuelas de la tortura y también se encuentran en peligro de muerte. También hay artesanos que no han participado en el gremio, no se han incluido en el gremio de los artesanos, por lo tanto no pueden vender sus productos, porque para poder ser parte del gremio de los artesanos tienen que participar en cultos idolátricos, y los cristianos no participan en cultos idolátricos. Por lo tanto, le tienen muchos problemas para poder vender sus productos. Muy complicado ese asunto en esa época. Y ellos están ahí, sufriendo la persecución, teniendo problemas económicos también, con la tristeza de personas creyentes que murieron. El libro de Apocalipsis se escribe para ellos, para los que están sufriendo. Ya han perdido familiares, le está yendo muy mal en los negocios, porque no participan en los cultos idolátricos del gremio de los artesanos. Los esclavos también tienen complicación de poder asistir a los cultos también, porque no le dan autorización los amos para asistir los días domingos. Y las mujeres que se han convertido y los esposos que son incrédulos y participan en los cultos idolátricos, tienen problemas también con su esposo, la familia, por el hecho de no poder vivir bien, en paz, porque lo está oprimiendo el imperio romano. Ese es el contexto. Sí, hermano Alexis, adelante. Sí, profe, uno, dentro de todo lo que usted comenta, muchas veces uno peca y los hermanos en general pecan cuando dentro de sus oraciones o el anhelo de su corazón, cuando dicen que volvamos a aquella iglesia del primer siglo o volvamos a lo que la iglesia era del primer siglo, desconociendo la parte histórica de todo lo que usted menciona. Claro, en el fondo uno mira que lo que este hermano está tratando de decir es el mover del Espíritu Santo que hubo en la iglesia, pero ese mover tuvo un precio, fue a precio de sangre, a precio de sufrir, entonces se malinterpreta muchas veces o los hermanos por desconocimiento hacen este tipo de oraciones. Correcto. Sí, hermano Alexis, así es.
Cuando los hermanos piden eso, también hay alabanzas que piden ser como la iglesia primitiva, pero se están refiriendo lo más probable a solamente a la iglesia de Pentecostés. Ni siquiera a la iglesia del libro de los Hechos, porque en la iglesia del libro de los Hechos habían dos personas que quisieron recibir la aprobación y el aplauso de parte de la iglesia de Hechos, que fue Ananías y Zafira, simulando la piedad, simulando la piedad de esta congregación. Y habían problemas también, habían problemas de liderazgo. Recuerda, el apóstol Pablo se peleó y tuvo un conflicto que no se resolvió, bueno, se resolvió, pero se dividieron porque Bernabé tomó a Marco y se fue a un lugar, el apóstol Pablo tomó a Sila y se fue a otro lugar. Problemas de liderazgo en la iglesia de hecho de los apóstoles. ¿Qué más vemos ahí? Y los apóstoles, nada más y nada menos que Pedro, juntamente con Bernabé y otros, arrastraron a actuar de una manera muy hipócrita cuando llegaron los de Jerusalén a Antioquía de Siria. Porque cuando los judíos, los cristianos de Jerusalén estaban lejos, Pedro y todos los demás compartían con los gentiles, no tenían problema, porque todos somos hermanos en Cristo. Pero cuando llegaron los de Jerusalén a observar cómo estaba la situación en Antioquía de Siria, como Pedro era judío, entonces no quiso comer en las casas de sus hermanos cristianos. El apóstol Pablo se dio cuenta de esto y lo supo y lo reprendió públicamente. Habían hartos problemas. No era tan, era la iglesia de primitiva, eh, de hecho del apóstol incluso, era como la iglesia de hoy. La iglesia de Corintio era como la iglesia de todos los tiempos, siempre con debilidades, fortalezas, igual que el ser humano, debilidades y fortalezas. Tiene aspectos positivos, aspectos negativos. ¿Para qué vamos a hablar de herejía? También en la iglesia primitiva habían herejías. El apóstol Pablo, el apóstol Juan combaten las distintas herejías. Al ver bien la historia de la iglesia primitiva, no es tan diferente a la iglesia moderna. Es casi similar, porque el ser humano siempre ha sido igual. Tiene tanto aspectos positivos y negativos. Bien, entonces el libro de Apocalipsis se escribió para sembrar esperanza, consuelo y también animar a los creyentes a soportar las pruebas, el sufrimiento, a prepararse para ser torturados, así tal cual como lo escucha, mis queridos hermanos, a prepararse para ser torturados y a prepararse también a estar dispuesto a morir en la tortura por causa de ser creyente. Por eso dice una y otra vez, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Retén bien lo que tienes para que nadie tome tu corona. El que persevera hasta el fin, yo no borraré su nombre del libro de la vida del Cordero. Yo le daré a comer del árbol de la vida. Le daré columna en el templo de Dios y estaré ahí y nunca se apartará de él. ¿Por qué dice todo eso? Para darle ánimo, darle valentía, para animar a los creyentes a soportar. No le está diciendo que lo va a liberar de las pruebas, ni de la muerte, porque incluso algunos que están orando en el libro de Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor Dios justo y verdadero, no juzga nuestra sangre de los verdugos, de los asesinos, los criminales? Y el Señor le dice que tengan paciencia, porque todavía no ha aumentado el número de los que tienen que morir por causa del Evangelio. Mire, el consuelo más, no sé si usted lo considera como de consuelo, ¿no, hermano? Cuando le dice, tranquilo, tengan paciencia, porque todavía no hay suficiente cantidad de cristianos muertos, tienen que haber más todavía. Y cuando eso se cumpla, entonces el Señor va a hacer justicia. Aquí estamos viendo que estos creyentes, cuando están leyendo Apocalipsis, eh, uno quisiera, si yo estuviese en los zapatos de ellos, yo quisiera que pronto muriera el emperador romano y que adoptaran otras políticas de libertad de culto y que no se declarara más Dios los Césares porque está causando muchos problemas para los cristianos, que se termine la persecución,
y de hecho oraría para que se terminara la persecución y no hubiera más torturas. Pero yo me pongo ahí en el lugar, en esa iglesia, en esa casa, en las noches, sentado, escuchando el libro de Apocalipsis, y, y la lectura dice, ¿hasta cuándo, Señor Dios justo y verdadero, no juzga nuestra sangre? Y el Señor le dice, tengan paciencia porque todavía no se ha cumplido la cantidad de mártires que tienen que sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Es decir, me da, por lo menos me dice lo que debo esperar. Debo esperar todavía más muerte y, y más sufrimiento todavía. Pero al mismo tiempo da ese ánimo, ese consuelo. Pero todos los verdugos, los criminales, los persecutores, van a ser castigados. Y los creyentes van a vivir en el paraíso. No, aquí es como el libro de Apocalipsis le da, le activa la fe, le da fe. Eso es lo que se propone. Tengan fe. Van a perder el negocio, van a perder algún brazo, algún ojo, van a perder la salud, van a perder familiares, hermanos, van a ser desterrados, el exilio, se le va a confiscar sus bienes. El apóstol Juan, recuerde que se encuentra en el exilio, pero lo único que no le pueden quitar es la fe. Y lo que le promete el Señor es que el alma no se lo van a, no lo van a hacer perder. Por eso que deben perseverar y ser fiel hasta el fin. Para eso se escribió el libro de Apocalipsis, sembrar ánimo, esperanza. También estuvimos viendo que existen varias interpretaciones de Apocalipsis. Hay una escuela que no cree en lo sobrenatural, esta es la escuela racionalista. Hay otra escuela que interpreta el libro de Apocalipsis como una alegoría nada más. Busca lo espiritual que subyace al texto bíblico, no le interesa lo que dijo el autor, ni tampoco el contexto histórico, no le interesa el sentido que le dio el autor cuando lo escribió, porque ellos necesitan buscar algo espiritual que está detrás del texto. Hay otra escuela que se llama la escuela preterista, y la escuela preterista dice todo lo que dice el libro de Apocalipsis ya se cumplió o se ejecutó en el pasado. Y la otra, la escuela histórica, dice que el libro de Apocalipsis presenta la historia general desde el inicio del mundo hasta el fin del mundo, o el periodo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La escuela futurista indica que el capítulo 1 al 3 representa la época del apóstol Juan, mientras que el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22 de Apocalipsis representa acontecimientos que ocurrirán en el futuro. La otra, la escuela idealista, indica que el libro de Apocalipsis es atemporal. Puede aplicarse en cualquier contexto y en cualquier parte del mundo, en cualquier momento histórico. Bien, eso fue lo que estuvimos trabajando entonces en la clase anterior. Hermano Alex, adelante. Profe, a pesar de que hay distintas interpretaciones del Apocalipsis en base a estas escuelas, eh, ¿qué podríamos determinar nosotros? Porque estas escuelas nacieron en el tiempo, o sea, muchas en el primer siglo, en el segundo siglo de la historia, otros un poco más recientes, pero nosotros hoy en día, en base a leer el Apocalipsis y a estudiarlo un poco más en profundidad, ¿cuál se asemeja más a lo que menciona esta, o sea, cuál es la mejor interpretación de la que menciona en esta escuela? Muy bien, hermano Alexis. ¿Qué se pregunta? ¿Cuál es la mejor, hermano Alexis? Tendríamos que, para no ser, para evitar el dogmatismo y también para respetar las tradiciones de nuestras respectivas iglesias y no enseñar algo contrario a nuestras denominaciones, tendríamos que nosotros ver primero cuál es la postura de nuestras iglesias tradicionales sobre estos temas escatológicos.
las iglesias evangélicas, cuando hablo de evangélicas me refiero todas las que nacieron en la época del siglo XVIII, siglo XIX, gracias a los movimientos wesleyanos de Estados Unidos y también de Inglaterra. Ahí están, bueno, todas las bautistas, aliancistas, pentecostales. Todos son, en ese sentido, premilenialistas. Y ahí hay dos grupos, premilenialista histórico, premilenialista dispensacionalista. Y bautistas, aliancistas y pentecostales son premilenialistas dispensacionalistas. Aunque originalmente eran premilenialistas históricos, algunas, el- pero ahí se manejan, en el premilenialismo. Interpretan estas escuelas, estas tradiciones, estas iglesias desde la perspectiva futurista, el libro de Apocalipsis. Es decir, está apuntando o está describiendo los acontecimientos durante la gran tribulación. Y si usted pregunta, hermano Alexis, a los hermanos más antiguos de su iglesia, y esa es la posición tradicional, le van a decir, el libro de Apocalipsis presenta la gran tribulación, creemos en la gran tribulación, Cristo viene antes del milenio. Y en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, se lo van a decir los más antiguos. No sé cómo estará la situación de los modernos, actuales, pero esa es lo más antiguo, le van a describir de ese modo. Del mismo modo ocurre con los pentecostales, le van a indicar que el libro de Apocalipsis describe el periodo de la gran tribulación y que la iglesia va a ser levantada antes de que comience la gran tribulación y después vendrá la iglesia juntamente con la manifestación gloriosa en la segunda venida de Cristo a establecer su gobierno por 1000 años. Esa es la posición, por lo menos, de nuestras congregaciones evangélicas y también las pentecostales. Las neopentecostales, sin embargo, adoptaron otra escatología que no todas, pero la gran mayoría de las neopentecostales, por la doctrina del reino ahora, el reino ya, adoptaron la otra doctrina que es el postmilenialismo. Sin embargo, la escuela preterista es una escuela consecuente con la interpretación de Apocalipsis. Debe recurrir, sin embargo, a muchos símbolos e interpretar simbólicamente los pasajes del capítulo 4 al 19 y después del 20, porque la escuela preterista está interpretando aquellos acontecimientos como el triunfo del cristianismo sobre el judaísmo, el triunfo del cristianismo sobre el paganismo y el triunfo del cristianismo sobre el paganismo y el judaísmo, pero descrito en términos muy metafóricos, muy simbólicos. Pero sin embargo, cuando habla acerca de la Gran Babilonia, del anticristo, que era Nerón, o Domiciano, del falso profeta, que era el aparato estatal que fomentaba el culto religioso, los cristianos originales que están recepcionando el libro de Apocalipsis, ellos están entendiendo evidentemente que se está refiriendo al Imperio Romano, se está refiriendo al emperador y el aparato estatal que está fomentando el culto al César, así lo interpretaron ellos. Por lo tanto, yo, mi hermano Alexis, si me hace esa pregunta de manera personal, yo estaría mezclando para enriquecer más la interpretación de Apocalipsis y no dejar fuera una interpretación tan enriquecedora como la preterista, y no estaría siendo contradictorio en mi interpretación de Apocalipsis, porque sería consecuente en la interpretación y en la exégesis de Apocalipsis con el género al cual pertenece, que también pertenece al género profético. Por lo tanto, Babilonia, el anticristo, el falso profeta, el, en primera instancia, en la primera interpretación y la primera aplicación de esa profecía tendría que ser el emperador romano, el imperio romano y el aparato estatal que fomenta el culto religioso. Se cumplió ya en esa época, pero no agota esa época el sentido de la profecía, sino que estaría apuntando también a una realidad futura. Sería un doble cumplimiento de la profecía, estaría apuntando a un imperio mundial que tendría las mismas características de Roma y va a haber también, va a tener una especie, un departamento
de asuntos religiosos que va a fomentar el culto a ese rey o a ese emperador o como quiera que se le llame en el futuro, y, y un anticristo, o un hombre que va a existir durante ese periodo futuro. Estaría siendo consecuente si mezclaría ambas interpretaciones, tanto preteristas como futuristas. Me sentiría muy cómodo en esas dos escuelas, hermano Alexis. Y no desecharía tampoco la escuela simbólica o idealista, porque también he leído algunos libros y me parece muy enriquecedor, porque en todo contexto, en cada situación de zona geográfica, se puede aplicar el libro Apocalipsis haciendo como una analogía de este régimen, por ejemplo, dictatorial de América Latina o donde quiera que se encuentre, muy parecido a Babilonia. Entonces podríamos decir nosotros el, el régimen de Corea del Norte, la Gran Babilonia, y el presidente de Corea del Norte, el anticristo, y el aparato que fomenta el culto a este presidente sería el falso profeta. Es muy buena forma de aplicar el apocalipsis en esos contextos también. Me sentiría cómodo en los primeros dos, en el preterista y en el futurista, y en el idealista no lo descartaría como un medio, un recurso para predicar también. No sé si logré responder la pregunta, hermano Alexis. Sí, profe, sí, igual comparto mucho lo que usted comenta. Al estudiar un poco la palabra, claro, uno se da cuenta de los hermanos de la iglesia primitiva, que ellos habían un anhelo, ¿no es cierto?, en su corazón de que Cristo volviera rápido. Y de hecho en el libro Lo Hecho, cuando Cristo asciende, nuevamente los discípulos le vuelven a preguntar, ¿volverás a restaurar el pueblo de Israel? Como queriendo decir, ¿cuánto tiempo más vuelve? ¿Vuelves en un periodo más cercano, en 5 años, 10 años? Y creo que ha pasado a lo largo de la historia, donde las interpretaciones, en cierta forma, ha ido como un poco variando un poco a la época. Que los hermanos del primer siglo, creo yo, ellos se basaban en el sentido de la esperanza de que Cristo ya volvía muy pronto. Y también recuerdo que leí un libro en la Segunda Guerra Mundial donde muchos igual pensaban que ese era el fin de los tiempos en la Segunda Guerra Mundial, con la persecución hacia el pueblo de Israel. Bueno, a los israelitas no eran pueblo todavía. Entonces también muchos teólogos y cristianos anhelaban que ya el tiempo se estaba cumpliendo. Entonces se terminó ese periodo, hoy en día estamos en 2025 y volvemos como a reinterpretar nuevamente el Apocalipsis y queda muchas veces como ese vacío. Pero comparto con usted lo que dice, profe, igual yo soy y tengo la convicción en mi corazón de la Biblia acerca de la esperanza futurista. Quizá a lo mejor el anticristo puede haber sido que ya lo hemos pasado con periodos dentro de la historia, pero me quedo con lo futurista, lo que nos espera, porque eso trae esperanza en realidad para nosotros, para los hijos de Dios. Sí, sí, es verdad, porque si bien es cierto, se escribió a las siete iglesias de Asia en esa época, pero también en esas siete iglesias representa a todas las iglesias porque dice, bienaventurados los que lean, los que escuchen la palabra de esta profecía, sin determinar ni precisar las iglesias, sino a todos los que escuchen y los que lean. Muy bien, mis estimados hermanos, entonces, ahora vamos a trabajar con el libro de Apocalipsis, todos entonces con nuestras Biblias, si tiene Biblias actualizadas, mejor todavía, y ahí Muchas vamos gracias, profe. trabajando. ¿Sí, hermano Como Alexis? que muchas gracias. Ah, ok. Aquí vamos a arreglar esto. Ah, quedó perfecto. Eh,
El hermano Elías. ¿Quién Elías? Yo creo que de otro hermano, pero con ese nombre. No sé quién será. Elías. No, no me acuerdo si lo tengo registrado aquí. ¿Cuál es su apellido, hermano Elías? O quizá en la pantalla figura como hermano Elías. Quizás sea, tiene otro nombre. Hermano Elías me escucha, ¿verdad? O quizá tenga problema para escribir. Bueno, ahí vamos a ver. Ahí vamos a interactuar. Si no puede hablar, hermano, puede escribir en el chat también o enviarme un mensaje a mi WhatsApp. Ahí nos comunicamos. Perfecto. Estamos entonces con Apocalipsis, capítulo 1, verso del 1 al 8. Por favor, cualquiera de los hermanos puede leer ese pasaje. Apocalipsis, capítulo 1, verso del 1 al verso 8. Yo vuelvo enseguida, voy a buscar mi Biblia. Bien, mis hermanos, Hola, ¿quién hermano puede la Paulo. lectura? Ah, hermano Elías Ruiz, Ten- ahora sí. Sí, Elías Ruiz. No, y le comenté en el chat que tengo harto mal lista la señal, así que ahí lo Ah, escucho como a media, ¿no? sí, hermano Elías, me había dicho la vez pasada. Perfecto. Bueno, esto, gracias a Dios, va a quedar grabado y ahora ya creo que sé cómo se puede quedar mejor grabado, porque en las grabaciones anteriores se achicaba en la presentación en PowerPoint, pero ahora creo que no va a tener ese problema. Adelante, hermano, ¿quién puede leer esa sección? Verso del 1 al verso 8. Yo, hermano, Muchas gracias, hermano Diego. Adelante. ya nomás. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas en el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros le que es y que era y que ha de venir, y que los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, Amén. muchas gracias, hermano Diego. Los personajes, por favor, hermanos, que presenta esta sección de Apocalipsis. ¿Quiénes son? Juan, Muy bien, tenemos a Juan, ¿qué más? ¿Qué otra persona figura en la narración? Tenemos a Juan, ¿a quién más? A Dios, figura en el verso 1. A Dios, ¿quién más? Dios,
Verso 1, Jesucristo. a Jesucristo, perfecto. En el mismo verso 1, a otra persona igual se menciona. A los ¿El que ángel? oyen. Se menciona a un ángel, perfecto, y también se presenta a Juan el escritor. Con respecto a Jesucristo, ¿qué nos dice el pasaje bíblico acerca de Jesús? Jesús, en el verso 1, ¿qué es lo que hace? ¿Revela? Revela, excelente, muy bien. ¿Qué significa revelar? ¿Como Dar a mostrar conocer. o...? Sí, dar a conocer. Hermano Alexis, Dar a conocer. muy bien, dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Descorrer el velo, literalmente descorrer el velo, o correr la cortina. Revelar es dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo, como por ejemplo, cómo supo el escritor de Génesis la conversación que tenían los miembros de la Trinidad cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo supo el escritor de Génesis la conversación que tenían los miembros de la Trinidad cuando dijo, el hombre ha venido a ser uno como nosotros, descendamos pues y confundamos sus lenguas? ¿Cómo supo el escritor de Génesis esa conversación que tenían los miembros de la Trinidad? Porque Dios se lo dio a conocer, es decir, Dios se lo reveló. Era imposible que Moisés lo supiera. ¿Cómo supo el escritor del libro de Isaías la conversación que tenían los miembros de la Trinidad también cuando dijeron, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque Dios se lo reveló. ¿Cómo sabe el apóstol Pablo la conversación que tuvieron Jesucristo con los apóstoles? En la noche en que fue entregado, tomó pan y lo partió y dio gracias y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Porque el apóstol Pablo no estaba allí. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que predica, él no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo se lo reveló. Eso es revelación. Pero si queremos precisar un poco más la definición de revelación, podríamos decir que esta es una revelación escritural. Lo que Dios le dio a conocer, esa revelación fue integrada dentro del canon sagrado, fue incluido dentro de la Biblia. Esa revelación es parte de nuestra Biblia. Y también viene a ser, por el hecho de ser bíblico, de ser parte o incorporado a las Sagradas Escrituras, esa enseñanza es la fuente, la base o el fundamento en el que se sostiene la iglesia. El que está escribiendo entonces es un apóstol, aunque no reclama para sí el nombre de apóstol, porque es el receptáculo de la revelación de Dios. Solamente Dios puede revelar, no hay nadie más que pueda revelar. Nosotros transmitimos, también ustedes transmiten, cuando está evangelizando, por ejemplo, lo que se le reveló a los apóstoles. Ellos son el fundamento de la iglesia y la piedra principal es Jesucristo. Y es esta actividad de revelar es propia de la divinidad. Los ángeles nos revelan, los hombres nos revelan. El que da a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo es solamente Dios. Por lo tanto, está indicando con esta cualidad una característica divina. Cristo es divino, porque solamente Dios puede revelar y él, como él revela, entonces Dios. ¿Qué más? En el verso 1 se nos dice acerca de Jesús de Nazaret, envía a su ángel. ¿Quién, si no solamente Dios, el que puede darle órdenes a los ángeles, el que puede enviar a los ángeles? Los ángeles están sujetos solamente a Dios y el ser humano no tiene poder, ni tampoco tiene jurisdicción, soberanía, ni tampoco puede determinar lo que van a hacer los ángeles. Esto es prerrogativa solamente y exclusiva de Dios.
Aunque si bien es cierto, algunas personas se han atrevido a darle órdenes a los ángeles, desconocen, por supuesto, las Sagradas Escrituras, como por ejemplo una, una profeta que en neopentecostal se le perdieron las joyas y mandó a los ángeles para que se lo buscaran. Ana Maldonado fue ella. Pero en las Sagradas Escrituras no vemos que una persona, un hombre, un creyente incluso, mande a los ángeles a realizar algunas tareas domésticas, incluso domésticas, a buscarle las joyas que se le perdieron. Bien, revela entonces, envía a su ángel. ¿Qué otra actividad realiza Jesucristo? Verso 4, por favor, mis hermanos. Cristo revela, Cristo envía a su ángel. ¿Qué más hace Jesucristo? Otorga, en el verso 4, que es lo que otorga. Gracia y paz. Perfecto, la gracia y otorga la paz. Solamente Dios puede otorgar la gracia y solamente Dios puede otorgar la paz. Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y también la paz. Cuando el creyente se hace cristiano, experimenta la paz espiritual. El incrédulo, cuando se hace cristiano, incluso ni siquiera una oración tan sencilla, como por ejemplo, incluso estando en una situación de embriaguez, un borracho, después de haber consumido bebidas habidas y por haber y haberse drogado, se intoxicó y, y abraza la taza del baño y dice, si es verdad que Dios existe, él pregunta, se pregunta a sí mismo, si es verdad que Dios existe, si tú realmente existes, luego se dirige a Dios, quítame este vicio. Y después cuando se levanta de la taza del baño, porque había vomitado mucho, sintió una paz en su corazón que nunca había sentido en toda su vida. Bueno, ahí el Señor respondió la oración, tan sencilla la oración. Quítame este vicio. Si tú eres real, si realmente existes, quítame este vicio. Y experimentó la paz de Dios, impresionante. Ya. Solamente Dios puede dar esa paz. Y Jesús otorga la gracia y la paz. Jesús es el origen, la fuente de donde se origina la gracia y la paz. ¿Qué más nos dice el verso 4? Vendrá por segunda vez. ¿Qué más nos dice el verso 5 acerca de Jesucristo? Revela, envía a su ángel, otorga la gracia y otorga la paz. ¿Qué más hace nuestro Señor? Que Él es testigo fiel. Él es el testigo fiel, excelente. Todo lo que va a decir es verdad. No hay nada mentira. Es el primogénito de los muertos. Recuerde que hay creyente que se sienta en una silla, en una casa, iglesia, ha perdido un familiar, le han confiscado sus bienes, está en peligro de muerte, quizá ha perdido a un hijo, o ha perdido al papá, o ha perdido a la mamá, en la persecución, o están en la cárcel otro. ¿Qué consuelo debe ser el escuchar esta sección del libro de Apocalipsis? Él es el primogénito de entre los muertos. No importa si están muertos los creyentes, van a resucitar. Porque el que está escribiendo, enviando este mensaje, Jesucristo, ha resucitado de entre los muertos y es el primero en resucitar de entre los muertos. Si Él es el primero, significa que van a haber otros que van a resucitar después. Por lo tanto, le dice, no se preocupen. Si sus familiares, sus parientes murieron por causa del testimonio de Jesucristo, van a resucitar. Y ustedes no le tengan miedo a la muerte, porque yo
es el que yo estuve muerto, dice Jesús. Y en la primera sección, el que estuvo muerto y vivió y ahora vive por los siglos de los siglos y tiene la llave de la muerte y del Hades. Entonces el creyente le dan fuerza, le dan ánimo, está dispuesto y preparado y predispuesto también para enfrentar cualquier cosa, por la lectura del libro de Apocalipsis. Y luego dice la otra sección, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el soberano del mundo en esta época? Domiciano, el emperador de Roma, el que ha demandado adoración, que se le sacrifique, queme incienso, se reciten algunas oraciones y le van a dar el Estado un certificado de adoración, demostrando de esa manera la lealtad al imperio. Pero cuando el creyente que está en ese mundo, viviendo en medio del imperio romano, que es el más poderoso del mundo, escuchando esto, el soberano de los reyes de la tierra, entonces ahora tiene otro significado su vida. No es el emperador de Roma el que gobierna toda la tierra. Él no gobierna tampoco toda la tierra. Aunque para el imperio romano toda la tierra era todo el imperio romano. Pero hay otro que está sobre el emperador, sobre Domiciano. Y ese es Jesucristo. Y no solamente sobre el imperio romano, sino sobre todos los otros imperios de la tierra. Y después nos ama. El emperador odia a los creyentes porque no les sacrifica. Hay un soberano que no ama a los creyentes. En cambio, este soberano que está sobre todos los reyes de la tierra los ama. Y después, en el verso 5, la última parte, nos ha liberado de nuestros pecados. Y de eso solamente lo va a liberar. De los pecados. Porque de la persecución y de la muerte no lo va a liberar. Más bien le dice, prepárense a ser torturados, a ser exiliados y prepárense para morir. Y lo único que tienen que hacer ustedes, le dice, es resistir hasta la muerte. Y entonces tendrán la corona de la vida. Y se le dará a comer del maná. Se le dará una piedra escrita con un nombre nuevo que nadie conoce. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire la esperanza que se le da a los clientes. Resistan la tortura y la muerte. Y yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Este libro siembra fortaleza a los creyentes, un ánimo. Quedaban con, yo creo que con un fervor espiritual los creyentes, ¿eh? O por lo menos yo lo veo así. Pero tendría que estar en esa época, no sé cuál habría sido mi reacción personal si Dios estuviera en el Imperio Romano. Estaría con mucho miedo, yo creo, porque estaría preocupado por mi familia, por mi hijo, por mi esposa, por mi casa, por mis familiares. Estaría muy, muy preocupado. El, pero eso es lo que le promete el libro de Apocalipsis. Perseveren y sean fieles hasta la muerte. Entonces yo le daré la corona de la vida. Bien, eso es lo que nos presenta este pasaje bíblico. Las cosas que deben suceder pronto, dice el verso 1, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Algunos autores dicen o lo interpretan que cuando comiencen a ocurrir los eventos van a ocurrir con una gran celeridad. Y otros, como Robert Mouse, interpreta el pasaje en un sentido mucho más sencillo, recordando que la perspectiva profética es el fin, acerca del fin siempre es inminente. Por lo tanto, los creyentes, desde esa perspectiva, siempre ven el fin como algo inminente, como los cristianos del siglo I esperaban el fin en su época. Los cristianos de la época de la persecución también esperaban que viniera el fin en su época. La iglesia medieval igualmente, la iglesia protestante, Cristo viene en cualquier momento, la iglesia cuando surgen los evangélicos, también viene en cualquier momento, cuando surgen los pentecostales, también la expectativa de la segunda venida de Cristo, y de hecho los movimientos de santidad, por ejemplo, quedó en el eslogan de la identidad de la iglesia. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene. De los movimientos de santidad se fue el eslogan. Y de los pentecostales también. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo viene.
El ministerio de G. Ávila, de hecho, se llamó así, Cristo viene. Y él decía que Cristo iba a venir, G. Ávila, él no iba a experimentar la muerte, sino que Cristo iba a venir cuando él estuviese vivo. Porque esa es la expectativa de todos los, de todos los creyentes, de todos los tiempos, que Cristo viene en cualquier momento, o el fin es inminente. A eso se refiere las cosas que deben suceder pronto. Desde la perspectiva profética, el fin siempre es inminente. ¿Qué más? Los 7 espíritus, el verso 4. Los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. Voy a encender la luz porque se está oscureciendo mucho aquí. Voy a darle vuelta a esta. Bien. Los 7 espíritus, ¿a qué podría referirse los 7 espíritus? Indica la plenitud del poder de Dios y también la diversidad de las actividades espirituales. O el número 7 implica la perfección, la plenitud. Podría interpretarse entonces como la plenitud espiritual, la plenitud del Espíritu Santo. Y esta interpretación es muy antigua, proviene del siglo III con Victorino de Petau, donde esta expresión se refiere al Espíritu Santo, cuyo fundamento es la traducción de la Septuaginta, que se basa en el profeta Isaías. Por favor, hermanos, si tienen Isaías, en el capítulo 11, verso 2, vamos a darle lectura. Y ahí estaríamos empleando un principio de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. 11:2, profe. Por favor, hermano Alexis, adelante. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ya, ahí tenemos los 7, bueno, habla acerca de estar escribiendo 7 aspectos de la obra del Espíritu Santo. Pero Victorino de Petao conecta Isaías capítulo 11, verso 2, con Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Se entiende mejor? Eh, hermano Paulo, ¿Sí? Hermano Elías, adelante. eh, em, el primer entonces sería donde dice el Espíritu de Jehová, ese sería el primer espíritu, porque ahí, de lo contrario, ahí serían 6 nomás. Ah, claro, sí, exactamente. Serían 6 solamente. Espíritu de Jehová, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, correcto. Victorino de Petau lo interpretó como 7 y lo conectó con el verso 4 de Apocalipsis. Tiene que ser necesariamente esto, refiriéndose al Espíritu Santo, en su aspecto diverso o pleno. Entonces estaríamos acá viendo la Trinidad. Padre aparece, el Hijo, y también aparece el Espíritu Santo en esta sección. Bueno, los que somos trinitarios no tenemos problema en ver la Trinidad en toda la Biblia. Si continuemos entonces, nos ha hecho, dice el libro de Apocalipsis, verso 6, Jesucristo nos ha hecho de los creyentes un reino y sacerdote para el servicio a Dios en el verso 6. Esta expresión es la misma que se utilizaba para describir al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Son un pueblo escogido, un pueblo especial, un reino de sacerdotes. Los israelitas eran sacerdotes para el mundo, es decir, representaban al mundo delante de Dios. Los sacerdotes tenían varias funciones. Entre estas funciones era ser mediadores, representaban al pueblo delante de Dios. Ofrecían sacrificios delante de Dios. Y
interpretaban y enseñaban la ley. Esa es la función de los sacerdotes. Los creyentes ahora, en la nueva dispensación o en la nueva economía, en el Nuevo Testamento, la nueva era, varios nombres le podemos aplicar al momento en el cual nosotros nos encontramos, todos somos sacerdotes. Hasta el catolicismo romano, aunque usted no lo crea, cree en el sacerdocio universal de los creyentes. Pero yo creo que esta idea de los católicos romanos de creer y fomentar el sacerdocio universal de todos los creyentes proviene gracias a la influencia del protestantismo del siglo XVI, quienes fueron los que fomentaron el real sacerdocio universal de todos los creyentes. A diferencia del catolicismo romano, quienes son algunos los consagrados son los curas, y los demás son los pueblos laicos, es decir, los comunes, los que no están consagrados. Pero actualmente en el Concilio Vaticano II se determinó que todos los creyentes son sacerdotes en un sentido. Aunque es verdad que de esos sacerdotes, Dios escoge a algunos como sus pastores, y estos son sacerdotes, en el sentido o como oficio. Es medio contradictorio en el catolicismo romano porque primero dice todos son sacerdotes y después de estos seleccionó algunos para, en casos especiales, sacrificar servir la Santa Cena, por ejemplo, o la Eucaristía. Pero en el protestantismo, los evangélicos, todos son sacerdotes. Las iglesias bautistas, cuando se lee las obras bautistas y la identidad de los bautistas, y una de sus principales características son los que más énfasis dan al sacerdocio universal de todos los creyentes, en el sentido de que como la congregación es la que ordena, la que manda, la que toma decisiones en la asamblea, y ellos determinan si el pastor continúa o el pastor lo cambian y lo cambian por otro. Todos son responsables y todos tienen la responsabilidad, o todos son responsables, tienen el privilegio y la responsabilidad al mismo tiempo de prepararse, consagrarse, de educarse, estudiar. Bueno, la otra es la libertad. Pero no sé si será así. eh, Son los que más han fomentado el sacerdocio universal de todos los creyentes, porque también hay otros, como los pentecostales, también han dicho que de las tradiciones protestantes y evangélicas son los que más han enfatizado el sacerdocio universal de todos los creyentes, o han ejercido, o han aplicado el principio protestante del sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero en la práctica, todos los evangélicos eh, tenemos el deber y la responsabilidad de evangelizar, de predicar el evangelio. Por lo tanto, estamos ya ejerciendo el ministerio sacerdotal de enseñar los mandamientos de Dios, enseñar acerca de Dios. Por una parte, estamos ejerciendo el sacerdocio. Todos los creyentes, todos los protestantes. Por lo menos los protestantes que evangelizan, si no evangelizan, no están ejerciendo un principio protestante, el sacerdocio universal de los creyentes. Y también intercedemos, somos mediadores en las oraciones. Usted ora por sus familiares inconversos, oran por sus colegas de trabajo, por sus amigos, por sus amistades, por la iglesia, bueno, por todas las peticiones de oración que existen. Está ejerciendo en ese contexto el sacerdocio universal de todos los creyentes, enseñando la palabra de Dios, predicando, evangelizando, discipulando, pastoreando, aconsejando, ya está ejerciendo el sacerdocio. Y los sacrificios espirituales. Nuestros cuerpos son los sacrificios espirituales, las ofrendas también son sacrificios y de alabanza. Esos son los sacrificios. Por lo tanto, en ese sentido, todos nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Hay que tenerlo muy presente eso, hermanos. Todos los que se consideran herederos y cuyas raíces se remontan al siglo XVI de los reformadores protestantes, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, de los anabaptistas también, entonces deben aplicar ese concepto del sacerdocio universal de todos los creyentes. Hermano Alexis, Y cuando dice, y nos hizo reyes, o un reino de sacerdotes, ahí me da la impresión que tiene que ver con un sacerdocio que está al servicio del rey. El-
Creo que está dependiendo de una traducción bíblica. Ahí vamos a leer otra traducción bíblica. Sí, Vamos a buscar la otra. Reina Valera 60. Ah, ok. Aquí voy a buscar el de Alonso Choquel. Vamos a ver qué dice. 1.6. 1.6, 1.6, 1.6. E hizo de nosotros un reino, sacerdote de su Padre, de Padre Dios. Bueno, habla acerca de un reino, ¿eh? Nos hizo de nosotros un reino. Vamos a buscar otra versión. Si tiene otra versión, hermanos, por favor, agradecería que le diera lectura. La PDT dice acá, ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. Bueno, dice lo mismo, ¿eh? Que la de Alonso Choque. ¿Usted La leyó dio la cual la dio habla hoy? Sí, esa. Ahora voy a leer Ah, esa, ya. hermano Boris. O si usted Ah, la yo igual tiene, la mejor tengo. todavía. Sí, sí, la La tengo, aquí la dio habla habla hoy hoy. mismo. Ah, ok. Sí, ahí dice lo mismo. Y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Bueno, y aquí vamos a explicar esto del rey. Me acuerdo de un apunte que tengo acá del hermano Evis Carballosa, que me ayuda bastante para preparar esta clase. Un reino, un reino. Ahí está. Un reino primero. Esto es una esfera, es una esfera donde la autoridad moral y espiritual de Dios prevalece. Ahí está. ¿Qué le pareció la explicación de Evis Carballosa? No cité otra porque yo creo que esa está completa. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Un reino, el, el reino de Dios espiritual, invisible, que se inició con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo para ser parte de ese reino hay que nacer de nuevo. Se refiere al gobierno de Cristo en el corazón de todos los creyentes. Y nosotros ya estamos viviendo en ese reino porque nacimos de nuevo, cuando creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Se entendió, verdad? Es un reino presente, actual y espiritual. Sí, profe, se entendió. Perfecto, muy bien. Continuemos. Continuemos. Hermano Pablo, Sí, hermano eh, Elías. ya, sí, o sea, nos quedamos con esa definición, entendiendo que la Reina Valera, ¿cierto? Dice, nos hizo reyes, se dio a entender como que éramos nosotros, digamos, pero en realidad es un reino. Ah, claro, claro. Ahí la Reina Valera, 1960. Y nos hizo reyes. Ah, claro. Las otras versiones, por eso hay que consultar con las otras versiones de las Sagradas Escrituras. Nos hizo un reino de sacerdotes. El que me causa ahí, no curiosidad, no sé cómo llamarlo, pero con una alabanza que hay por ahí que se llama así, o que la letra dice así, nos hizo rey y sacerdote para nuestro Dios. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, esta depende de la Reina Valera de 1960. Yo no sé si alguien tiene la contemporánea. Hermano Boris parece que tiene la Reina Valera contemporánea. O si usted la puede buscar Eh, en. sí, sí, profe, sí, aquí tengo la Reina Valera contemporánea. La voy a Vamos a buscar de escuchar. inmediato. Entonces estamos en Apocalipsis 1:6, ¿no es cierto? 1.6, correcto. 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice igual, dice, y nos hizo reyes y Ah, ok. sacerdotes igual que la del 60. No lo cambiado entonces. Y todas las otras versiones dice, y nos hizo un reino, ¿eh? Las modernas o las actuales.
que leímos. Igual que la nueva versión Sí, en la internacional. Biblia, Dios habla hoy, igual dice, habla de reino. Y la nueva versión internacional, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios. Un reino. Bueno, ahí esa pregunta me gustó porque aquí tenemos que buscar ya una versión más de los idiomas bíblicos, pero eso lo voy a analizar después. No, pero debe ser de un reino, así, porque no puede ser que todas las traducciones actuales de la Biblia que traducen de, de esta que se llama Textus Crítico del Nuevo Testamento, no puede ser que todas interpreten del mismo modo, ¿sí? Porque están dependiendo del texto crítico. Voy a ver si en el texto Receptus aparece de un modo y en el texto crítico aparece de otro modo. Ahí voy a ver, con respecto a ese versículo 6. Y ahí voy a salir de Profe- de la duda. mm. Profesor, aquí yo tengo la nueva Biblia de las Américas. Igual dice, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Ah, ok, muy Dice, bien. igual dice un reino. Está clarísimo ahí. Sí. Perfecto, muy bien. Qué fome, profe, vamos a tener que bajarme del trono entonces. Lo llevamos literal la Ya, Reina Valera al 60. ya está demandando al hermano Alexis que todos reconocemos la autoría de Reyes. Muy bien. Sí, Quería ser el rey, el hermano. Quería ser un rey. según la Sí, Biblia. claro. Ojalá que alguien no considere aquello y de repente aparezca con una corona en una iglesia, todos con una corona real. Bien, ¿qué más? Con respecto a Cristo, estamos en merecedor de la gloria y el poder, una, una prerrogativa, una acción exclusiva de Dios. A un ángel no se le da la gloria ni tampoco el poder, a Moisés, a Abraham, Isaac, Jacob, pero a Jesucristo sí se le está dando la gloria y el poder. Entonces se está reclamando su divinidad, se le está invocando a nuestro Señor. Si hay alguna duda, en los versos siguientes y leyendo el Evangelio de Juan también se aclara toda duda con respecto a si Cristo es Dios o no. Vendrá y la tierra la lamentación por causa de él. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Los que estén presentes en la segunda venida de Jesucristo no van a ser aquellas personas que le traspasaron, los judíos que lo entregaron a las autoridades romanas, ni el soldado romano que atravesó el costado de Jesucristo, o los que lo crucificaron, porque estas personas van a estar muertas. Pero la clase de personas, las características de los judíos que entregaron a Jesucristo, no sé si de los soldados romanos, ¿no? Porque los soldados romanos están haciendo un trabajo militar, nada más. No sé si sabrán o no, para el soldado romano él es un criminal nada más que fueron entregados a las autoridades y como ellos hacen el trabajo muy violento, no sé si le habrá gustado hacer ese trabajo, ¿no? Quizás las autoridades militares vieron a personas con ciertas cualidades y escogieron a estos verdugos para crucificar a gente. Cristo es uno de los tantos que pasaron por las manos de estas personas que lo crucificaron. Pero yo diría de los judíos quienes entregaron a los soldados romanos, estas personas sí, con esas mismas características van a estar presentes y ellos harán lamentación por causa de él. Y después, en los versos siguientes, verso 8, 7 y 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿A quién se está refiriendo acá? De acuerdo a todo el contexto, mis hermanos, por favor, cuando dice que es Dios, a ver, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De quién está hablando? ¿De Dios Padre o está hablando del Dios Hijo? Dios Hijo.
Es claro, ¿verdad? Nadie opina lo contrario. ¿O hay alguna duda? Un testigo de Jehová, yo una vez salí de la escuela dominical y me fui a mi casa y me interceptaron dos testigos de Jehová. Y como yo andaba apurado, le dije, ¿y ustedes creen en la Trinidad o no? Y ellos me dijeron, no, creemos en la Trinidad porque eso era del catolicismo romano, de los egipcios. Y después me mostraron la Biblia. Hoy en realidad Jehová vuestro Dios uno es. Y le cité después el libro de Apocalipsis, el verso 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí yo le dije, este texto bíblico está hablando acerca de Jesucristo. No, me dijo las que eran testigos de Jehová. No, 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 no es Jesucristo, es Jehová el que va a venir por segunda vez. Están esperando a Jehová, al parecer, porque me dijeron, es Jehová. Porque aquí dice que es el Todopoderoso. El principio y el fin, me dijeron, en el Antiguo Testamento el profeta Isaías se lo aplica esa expresión a Jehová. Por lo tanto, tiene que ser Jehová. Y todopoderoso es solamente Jehová todopoderoso. Porque Jesús es poderoso, pero no es todopoderoso. Claro, no reconocen que Jesucristo sea Dios, sino que es una criatura, el primer ser creado por Dios. Por lo tanto, no reconocen que sea todopoderoso, tampoco le rinden honor, gloria, alabanza, adoración. No le rinden culto, porque para los testigos de Jehová, rendirle culto a Jesucristo equivale a un acto de idolatría, y ellos no cometen idolatría. Pero aquí en el contexto del capítulo 1 está describiendo a Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Y después siempre está hablando el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá lo que le traspasaron y todo los linajes de la tierra hará lamentación por causa de él. Al que traspasaron fue a Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, no es la primera vez que se le aplica a Jesucristo. El Señor, Kyrios, el vocablo Kyrios, en el Antiguo Testamento se utilizaba para describir a Jehová y ahora se aplica a Jesucristo. Pero el contexto del primer siglo del Imperio Romano, el César Domiciano ha reclamado los títulos de Kyrios y Teos, es decir, Señor Dios. Él es el Señor y todos deben reconocer su señorío. El reconocer su señorío equivalía a reconocerlo como Dios y deberían adorarlo. Y él, los cristianos, es a lo que se oponen. Por eso están sufriendo persecución. Y el apóstol Pablo está sufriendo, está en una isla en el exilio, porque no reconoce a Domiciano como Kyrios ni como Dios. Porque el verdadero Kyrios es él. Dice el Señor, el vocablo Señor es de la traducción griega Kyrios, el que es, el que era y el que ha de venir, que en el que va a venir en todo el libro es Jesucristo, el Todopoderoso. Todo el contexto y de todo el libro de Apocalipsis es Jesús de Nazaret, no es el Dios Padre. Eso está absolutamente claro. El centro de atención, tanto del capítulo primero como de todo el libro de Apocalipsis, es Jesucristo. Por lo tanto, no se puede referir a nadie más sino a Jesucristo. ¿Qué más? Aquí, esta parte es muy importante. Bienaventurados los que lean y los que escuchen la palabra de esta profecía. El término bienaventurados los que lean, los que escuchen, está en tiempo presente en griego. El tiempo presente podríamos nosotros traducirlo de la siguiente manera. Bienaventurados los que están leyendo, los que están escuchando. Bienaventurados los que están obedeciendo las palabras de esta profecía. Es una acción que se realiza de manera constante, sistemática en el tiempo y continua en el tiempo. Es una acción que estuve realizando en el pasado y lo continúo realizando en el presente y lo voy a continuar realizando en el futuro. Esa es la idea del presente continuo en griego. Esos son los bienaventurados. No es bienaventurado el que leyó nada más, era en el pasado. O el que lee en el presente y en el futuro no lo va a seguir leyendo, sino el que permanentemente, diariamente, continuamente está leyendo.
Ese es el bienaventurado. Ahí tenemos la isla de Patmos. Aquí está Patmos. Actualmente eso está en Grecia, en el mar Egeo. Tiene una población aproximada de 3.044 habitantes. Debe tener un poco más, un poco menos, quizá una cifra de ahora, pero eso fue hace unos 2 años atrás. 3.044 habitantes. La religión de los griegos, evidentemente que es la religión ortodoxa griega. Juan no se presenta como apóstol, sino que se presenta como hermano. Solidariza con los que están siendo perseguidos, porque es compañero de sufrimiento, y verdad lo que está diciendo. Él está sufriendo por causa de dar testimonio de Jesucristo. En el reino y perseverancia de Jesús, una persona nueva. La circunstancia de la visión está en la isla de Patmos, en el día del Señor, que equivale al día domingo. Si lo dice Justo González, que es un autor y un historiador muy importante para la iglesia cristiana, una autoridad del cristianismo, de la historia de la iglesia, entonces se refiere al día domingo. Tiene, tiene importancia, es digno de considerar lo que dice Justo González. Y él interpreta, y otros autores también como Robert Mouse y Hugo Bani interpretan como el día domingo, el día del Señor. Evis Carballosa lo interpreta como un día estático, un día apocalíptico, escatológico. ¿Quién más? Vino sobre él el Espíritu, estaba yo en el Espíritu, o estaba orando, estaba predispuesto en un estado espiritual, como los días domingos para los creyentes, o la Semana Santa. Bueno, no para todos los cristianos evangélicos, a algunos no les gusta la Semana Santa, porque dicen, todas las semanas son santas. Pero si lee la historia de la iglesia y lee en el libro de Justo González, el día, Semana Santa, de hecho el libro se llama así, Semana Santa, ahí cambia la perspectiva, mis hermanos, de la Semana Santa, porque la iglesia cristiana de la cual nosotros somos parte no es una iglesia que surgió hace 100 años atrás o hace 300 años atrás, como en el caso del metodismo, no es una iglesia que surgió hace 500 años, como el protestantismo. Nosotros como iglesia surgimos hace 2000 años atrás. Por lo tanto, debemos considerar lo que hizo la iglesia cristiana primitiva, siglo I, segundo, no imitarla, sino considerar la actitud y la predisposición espiritual que ellos tenían para recibir o celebrar el gran día domingo de resurrección, para disfrutar más espiritualmente y gozarse más espiritualmente cuando recordamos el gran día de resurrección. Ellos se preparan 40 días antes y el día sábado amanecían en vigilia y el día domingo era una fiesta espiritual pero extraordinaria, preparándose 40 días para celebrar el gran día de resurrección. Maravilloso. Bueno, él estaba en el día del Señor y estaba en el espíritu, es decir, estaba en una predisposición hacia lo espiritual. Recibió la orden de escribir la visión y mandar a las 7 iglesias. Ahí tenemos varias interpretaciones acerca del día del Señor. Para Carballosa es un día escatológico, porque él dice que el día domingo se utilizó después con el término el día del Señor. Mous es un día domingo, Hugo Bani también, un día domingo, Justo González también señala que el día domingo. Por lo tanto, si hay tantos autores que indican que el día domingo corresponde a lo que señala Juan, estando yo en el día del Señor, entonces ese es el día con el cual vamos a considerarlo, por lo menos personalmente considero que se refiere a ese día domingo. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido la clase de hoy día. Nos pasamos un poco, pero no importa porque después de la segunda parte no tenemos clase, tenemos el examen. Terminando ahora, yo le voy a enviar el examen de Apocalipsis. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos? ¿Alguna lección Profesor, espiritual? Sí, hermano Boris. yo tenía una consulta con el texto de Apocalipsis 1.8. Resulta que en el contexto, mire, yo siempre he tenido dudas si el que es, el que era y el que ha de venir se refiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque resulta que en el versículo 4 y en el 5 algunos dicen que se nombra la Trinidad, cuando dice del que es, del que era y del que ha de venir.
Algunos dicen que el Padre. ¿Por qué? Porque cuando dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, se hace una alusión al Espíritu Santo. Y recién en el versículo 5 nombra a Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces dicen que si el que es, el que era y el que ha de venir es Jesucristo, entonces estaría nombrando 2 veces a Jesucristo. O sea, es como una redundancia. Sería como una redundancia decir que ese Jesucristo, después del versículo 5 de nuevo se nombra Jesucristo. O sea, sería como redundante eso. Por eso dicen que el que es y el que eres ha de venir es la persona del Padre. Correcto. Esa es mi duda. Sí, hermano Boris, sí, también algunos autores evangélicos, no solamente los testigos de Jehová, indican que se refiere a Jehová, Dios Padre, sino también algunos autores evangélicos, y precisamente por esa misma razón. Y la explicación que se ha dado es que la figura principal de Apocalipsis siempre es Jesús, eh, o él tiene la preeminencia, el protagonista, siempre es él. Aquí estoy buscando quién es el que dice eso cuando interpreta esa parte. Lo estoy buscando. Ah, bueno, Carballosa dice aquello. Cristo es el centro de atención, tanto del capítulo primero como de todo el libro Mm. de Aquí, Apocalipsis. ¿Sí? de los pastores, disculpe que le interrumpa, profe. ¿Mm? De los pastores pentecostales, yo una vez escuché al pastor Darío Salas que hizo ese comentario. Por eso Ah, ok, ya, le decía el comentario, porque yo, o sea, yo escuché mucho al pastor Darío Salas años atrás cuando todavía estaba con nosotros. Y correcto. por eso, porque, o sea, yo lo tengo como siempre lo tuve como una eminencia en lo que es el conocimiento bíblico. Por eso le decía en la consulta, profe. Ah, ok, perfecto. Muy bien, bueno, sí, sí, es verdad. Sí, hay otros autores, bueno, otros autores, si Carballosa lo menciona es porque hay algunos que sostienen ese punto de vista. No, cuando hablamos de Apocalipsis, mis hermanos, tenemos que acostumbrarnos a una diversidad de opiniones, porque por el carácter del libro, por la naturaleza críptica también y por las diversas simbologías. Estas es una diferencia de interpretación. Y después, más adelante, la, la diferencia de opinión abunda mucho más todavía. Así que tenemos que acostumbrarnos a la diversidad de opiniones cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Perfecto. ¿Alguien más, mis hermanos? Profe, pero a lo mejor habría que leer otras traducciones porque así como el versículo 6 dice, y nos hizo reyes, y al leer otra Biblia igual dice, y nos hizo un solo reino, entonces habría que leer otras versiones para poder contextualizar realmente bien lo que dice el versículo 4 y 5. Correcto, muy bien. Ese es otro ejercicio que hay que hacer igual. Muy bien, correcto. Perfecto, hermano Alex. Profesor, Sí, el examen se va a basar en las clases o los libros de texto. es la tarea, hermano Boris, como siempre. Cuando tenemos Ah, la tareas, tarea. siempre se basan en las tareas. Y cuando realizamos informe de lectura, entonces las preguntas de examen provienen de las presentaciones en PowerPoint y de lo que hemos visto en clase, pero frecuentemente o mayoritariamente de las presentaciones en PowerPoint. Por lo tanto, como estamos con tareas ahora, las preguntas provienen de las tareas.